¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches o días, de acuerdo al horario en que nos estén viendo. Estamos con un tremendo programa de Líderes en Pandemia. Quédense con nosotros de manera inmediata porque los enigmas de lo que viene para Chile y para el mundo se resolverán dentro de los próximos minutos. Tenemos un invitado de honor, un astrólogo famosísimo a nivel nacional e internacional, anfitrión en distintos programas de radio, locutor, cientista en materias económicas, experto en astrología, y además cultiva una de las ciencias que yo, la verdad, las cosas no sabía existía hasta hace muy poco, que se llama antroposofía, y que es la vinculación de la divinidad con la sabiduría humana. Gracias, Félix, por estar con nosotros. Gracias a ti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por Oye, Chile? Félix, la primera pregunta que te tengo que hacer, porque nos vamos a ir al hueso, tenemos poco tiempo y tú Perfecto. sabes muy grande. Eh, el 27 de febrero del año 2010 sufrimos en Chile un terremoto 8.8 y un tsunami. Para quienes no, el único astrólogo que en todo el mundo, de manera pública, a través de la televisión y mucho antes de que esto aconteciera, predijo el día exacto de esta situación, es quien nos acompaña en esta jornada. Félix, ¿cómo te cambió tu vida ese hecho que además reveló tu enorme capacidad para poder interpretar los astros? Ese hecho lo que hizo es relacionarme más intensamente con Chile, más intensamente con Concepción, particularmente donde había cultivado una amistad muy profunda, ¿no?, con los amigos de una institución llamada Espacio Cultural Concepción, que en el año 2008 me habían invitado en razón de que un amigo le había hecho una carta natal en el año 2001 y a este, digamos, se le transformó toda la vida conforme al lineamiento de lo que aparecía dentro de la carta natal. Era ingeniero forestal, ¿no? Y en la carta natal aparecía que iba a ser un chamán, ¿no? Entonces hubo una serie de eventos dentro de su vida que lo condujeron al chamanismo. Y lo cierto es que gracias a él se organizó una conferencia de algunos miembros del ENAP, donde yo adelantaba que se iba a producir una crisis económica, digamos así, global, hacia el mes de octubre, ¿no?, que iba a traer justamente una repercusión mundial, ¿no? Lo cual, bueno, causó bastante gracia cuando di la conferencia en el mes de septiembre, pero llegó el mes de octubre y se produjo la crisis del subprime en los Estados Unidos, y ahí ya no les causó tanta gracia, ¿no? Y esto me permitió, digamos, de que me invitaran al Canal 9 Bio Bio Televisión, así que estuve ahí, y ahí fue donde surgió la pregunta. Recuerdo Yusuf Hadi, que era el conductor, en ese momento me dice, ¿cómo va a afectar esta crisis y qué va a pasar con Chile, ¿no? Y digo, es que, bueno, mira, simplemente no va a pasar mucho, van a despedir a alguna gente, va a haber una crisis dentro del ENAP, van a renunciar muchos directores, va a haber toda una remodelación allá adentro, pero que llegado el año 2010, sí, ahí sí tienen que hacer mucho cuidado, porque los tránsitos y las progresadas que aparecen dentro de la Carta Astrológica de Chile justamente indican de que va a haber un evento tremendamente fuerte cuyo centro va a ser Concepción, ¿no? Allí va a ser el centro, una explosión bajo tierra, no sé qué será. Le dije si ustedes tendrán una central nuclear, si ustedes van a tener una central de gas bajo tierra o algo por el estilo, si la tienen, díganme. Y me dijo, no, no, no hay nada de esto. Entonces, bueno, lo cierto es que el 27 de febrero, alrededor de las 3:30, 3:35 de la mañana aproximadamente, va a ocurrir este evento. Me dijeron, ¿con esa precisión? Sí, por supuesto. Me equivoqué porque había unos minutos de diferencia, y en astrología hay que ser muy preciso, ¿no? O sea, los que practicamos este tipo de astrología tratamos de ser precisos con los días, con las horas y esta clase de cálculos, ¿no? Aquellos que son investigadores pueden empezar a buscar la obra de Alexander Marr, por ejemplo, que es un gran matemático e investigador, que crea un sistema, se llama el sistema topocéntrico, que él tenía el colmo de que en la década de los 70, en los 80, de llevar una computadora, una calculadora Hewlett Packard científica y calcular el estornudo que iba a hacer el piloto del avión antes de entrar al vuelo. O sea, Lo el señor... importante, lo importante para que todos entiendan, esto no es
No es magia, No, no. es un poder de adivinación. Aquí, ¿de qué se trata la ciencia astrológica para poder comprenderla en sencillo, Félix? Mira, de forma sencilla es así. El cosmos es un todo integrado. Entonces, de tal manera que lo que estamos viendo nosotros como el movimiento de los planetas se encuentra en sincronicidad con determinados eventos que están sucediendo dentro de la Tierra. Esto ya era conocido de la antigüedad. Vamos a encontrar libros o literatura como el Kybalión, que nos dice todo lo que es arriba es abajo, ¿no? Todo lo que sucede en el cielo sucede en la Tierra. En realidad, hoy se sabe, por ejemplo, a través de la matemática, ¿no? De que justamente hay un fenómeno repetitivo de fuerzas, ¿no? Que donde ocurre, digamos, algo en lo macro, repercute en lo micro, ¿sí? Ahora, Por eso es que tú eres experto en ciencias económicas contables y tienes una formación universitaria que te llevó a la economía. a la economía, es así. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el año 1983, estudié economía y lo curioso, justamente que a mí me hizo profundizar el tema de la astrología, es aquellos ciclos que ya Warren Buffett, fíjate, Warren Buffett había pronosticado que se iban a producir crisis sucesivas, ¿no? Y decía que había una periodicidad de aproximadamente 32 años antes que se produzcan esas crisis, pero no podía determinar la fecha del momento en que esto se iba a producir. Y en astrología se podía predecir ese ciclo de 32 años. Entonces, esto me hizo profundizar aún más y pude comprobar precisamente que estos ciclos se cumplían matemáticamente, lo cual me llevó a predecir justamente la crisis del subprime del mes de octubre del año 2008. Oye, no es por mirar en menos, porque eso es un gran anuncio, pero lo que nos golpeó a los chilenos en general, evidentemente, fue nuestra tragedia del 27 de febrero y el hecho de que tú hayas resaltado a nivel internacional por esto. Bueno, además les quiero contar que Félix tiene como muchas nacionalidades, en realidad un ciudadano del mundo, pero tiene acento argentino por haber vivido mucho tiempo en Argentina, es peruano, tiene abuela chilena, vivió en Chile, tanto en Santiago como en Concepción, tiene además una generosidad de espíritu muy grande que hace que yo que lo conozco muchos años, tengamos el honor de podernos decir fraternalmente cómo estás, hermano. ¿Ah? Es un lindo tema. ¿Mm? Así es, somos hermanos. Somos hermanos, yo creo que las fronteras son algo que nos da identidad, pero en realidad somos hermanos, ¿no? Hermanos de una misma nación latinoamericana. Es así. Bueno, Félix, ahora vámonos a la médula, por favor. Todos estamos expectantes porque nos muestres la carta astral y nos digas en esta crisis, en esta pandemia, en la crisis del conflicto social que tuvimos, etcétera, ¿qué nos depara el futuro inmediato y el Ujú. futuro inmediato para Chile? Mira, te voy a compartir ¿Qué la te pueden decir pantalla los astros? para que veas en este caso cómo se da, digamos, la carta astrológica, ¿no? De la República de Chile, para que Mira puedas, qué interesante esto. sí, puedas ir observando, digamos, los sucesos, ¿no? ¿Cómo determinas la carta astrológica de un país en base a qué? Hay varios momentos, ¿no? Que se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, en este caso es la firma de los documentos, ¿no? Aquí el momento en que se anuncia la transición democrática, por ejemplo, del 11 de marzo de 1990 marca, digamos, con la hora, ¿no? A la hora de las 3 de la mañana es que se anuncia esto en un documento. Entonces, justamente produce la salida de un cierto grupo de estrellas que aparece por el horizonte, y esto da lugar a lo que se llama el ascendente. Entonces esto nos permite a nosotros calcular más o menos cuál es la tendencia que puede tener, digamos, el país, en qué dirección va, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos esta carta, fíjate que hay algo bastante interesante. Vamos a encontrar que este planeta, que es el planeta Neptuno, que está aquí en el grado 14 del signo de Capricornio, cuando nace, digamos, esta carta astrológica, actualmente está caminando por aquí, está caminando por el signo de Piscis alrededor del planeta Mercurio. Esto significa, justamente Mercurio representa a los jóvenes, representa a las personas jóvenes. El planeta Neptuno representa a las izquierdas, todos los movimientos de izquierda particularmente. Entonces, recuerdo el año pasado me invitaron a un evento que se hizo en el cine, ¿no? Antes de que justamente Piñera fuera Presidente. elegido, ¿sí? Fuera elegido. Bueno, y les dije a los chicos que estaban ahí, que eran la mayor parte estudiantes universitarios, que era Piñera quien iba a ganar las elecciones. Y bueno, de hecho, me basé en esta carta, ¿no? Y el problema, le dije, después van a vivir una serie de procesos, pero el problema es de que no se dejen ideologizar, porque el gran tema es que las ideologías dentro de la República de Chile pueden llevar a una suerte de desmembramiento de la sociedad. Y justamente Neptuno
pasaría sobre el planeta Mercurio, y esto ocurrió, y esto generó un gran caos. Neptuno representa en este caso a las izquierdas, generando una ideologización terrible. Entonces, encontrarse Neptuno aquí en oposición con la Luna indica enfrentamientos del pueblo o entre el pueblo, ¿no? Entonces, y fíjate qué cosa interesante, porque la casa 10 representa los logros de un país. Entonces, por lo tanto, estaría indicando que estos enfrentamientos, producto de la ideologización, lo único que hacen es generar una suerte de caída dentro de lo que viene a ser el contexto del desarrollo del país, ¿no? La Luna justamente, que representa el desarrollo del pueblo, que está en la parte más alta, al ser afectada por el planeta Neptuno, a través de estas ideologías, genera, digamos, un desmedro de esos logros, ¿no? Esto por un lado. Pero por otro lado, por ejemplo, nosotros vamos a ver el proceso del año 2020. ¿Cómo se calcula esto? De una manera muy simple. Cuando el Sol, en este caso, que es esta figura que ustedes ven hacia su mano izquierda, a su mano Izquierda. izquierda, ¿no? El Sol, el círculo con el punto en el Donde medio, está el cursor marcando para todos los que nos están mirando. exactamente. El momento exacto en que el Sol ingresa al grado cero de Aries, en ese momento, se conforma para la latitud, en este caso de Santiago de Chile, esta figura. Esta figura coloca justamente el ascendente en el momento de ese nacimiento, en el grado 1 del signo de Capricornio. Si yo lo aplico dentro de la carta astrológica de la transición democrática, esto se va a colocar exactamente en el borde de la casa de la economía. Y Capricornio está regido por el planeta Saturno, que es un planeta que se asocia generalmente a los procesos de contracción, es decir, contracción de la economía. Entonces, estando justamente Saturno, en este caso aquí, al lado del planeta Plutón, ¿sí? Y esto es algo realmente curioso, mira, Contracción económica la estás viendo ahora, que es algo evidente, pero para el futuro. sí, o sea, es decir, este proceso Bien, continúa, digamos, durante el año, ¿sí? Continúa durante el año. Pero hay algo que es peor, que por eso sigo advirtiendo con este tema de la ideologización, porque no, en este caso yo no quiero hacer digamos, un diagnóstico político, lo que quiero hacer es una lectura astrológica de la cual deriva, digamos así, el diagnóstico político, ¿no? El hecho es de que al colocarse esta conjunción de Saturno y el planeta Plutón se produce cada vez que hay una epidemia. Cuando hay una epidemia, cuando hay una se nos fue un enfermedad, por poco la ejemplo. señal, Félix, si puedes repetir lo que dijiste, por favor. Sí, decía que cuando estos dos planetas se juntan, Saturno y Plutón, ocurren epidemias. Entonces acá estamos encontrando que la contracción económica va acompañada de la epidemia. Esto ya se podía ver desde el año pasado, ¿sí? El año pasado decíamos que iba a haber una crisis económica y probablemente vayan a haber enfermedades, vayan a haber problemas así, pero no sabía la dimensión del problema, ¿sí? Ahora, entonces quiere decir que el impacto se está haciendo sentir de una manera tremenda aquí, ¿sí? Tremenda. Ahora, el tema es que esto dura de marzo a marzo, es decir, marzo del 2020 a marzo del año 2021. ¿Y esto sería una nueva epidemia? O sea, a ver, hay un ciclo dentro de la epidemia que tiene que ver con el contacto entre Saturno y el planeta Plutón, ¿sí? Justamente este contacto se vuelve a reavivar, se reaviva el 12 de noviembre cuando Júpiter pase sobre Plutón nuevamente. Entonces, de tal manera que quiere decir que a fines de año, alrededor del día 12 de noviembre, parece reactivarse una vez más el cuadro de la epidemia. Entonces, de ahí que yo le diría a la población, cuídense, no mantengan, digamos, el cuidado necesario. ¿Sí? El hecho de que por ahí se empiecen a flexibilizar, en este caso, las medidas, no significa que la gente tenga que descuidarse. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿no? Así que esto es en el mes de noviembre. Y esto va a ser una cima aproximadamente que desciende hacia marzo del año que viene. Ya para abril es historia, ¿sí? A partir de abril del año que viene. Pero el tema es la consecuencia económica, ¿no? Que se va a vivir en los próximos años y las consecuencias políticas que se va a vivir detrás de todo esto. Y te explico por qué. Mira, así como nosotros tomamos esta carta de la transición democrática que nos está hablando de eventos políticos, ¿sí? De la misma manera podemos tomar nosotros la carta de la primera junta, ¿sí? La carta de la primera junta, que justamente esta carta, que vamos a poner a continuación, está un poquito lenta la computadora, ¿no? Y va a aparecer la carta de la primera junta, nos coloca a nosotros la figura, en este caso de el ascendente en el signo de Sagitario y el planeta Neptuno, que está transitando exactamente sobre el planeta Plutón, que está en el sector cuarto. ¿Esto qué representa el planeta Plutón en el sector cuarto? Representa aquellos pueblos que son originarios, aquellos pueblos, digamos así, del Chile profundo. Estamos hablando entonces, en este caso, del pueblo mapuche,
¿sí? Si estamos hablando de que el planeta Neptuno circula por ahí, entonces obviamente, con la misma deducción que hemos hecho anteriormente, cuando decimos que Neptuno tocaba a Mercurio, que representa la juventud, que es lo que ha sucedido el año anterior, entonces de la misma manera estaría transitando al movimiento mapuche, es decir, al movimiento del sur. Entonces de tal manera que la influencia de la izquierda se hace sentir sobre, sobre esos grupos. El problema es que ese planeta Neptuno va a realizar una oposición con el Sol que se va a hacer sentir varias veces. Esta oposición se va a hacer sentir en el año 2022 y el año 2023. Y esto sí es un verdadero problema, porque el Sol representa al mandatario. Aquí lo tenemos, ¿ver? Neptuno tocando al Sol. Acá lo tenemos primero, una primera afección que se va a hacer sentir ahora en septiembre del 2020. Imagínate, si se empiezan a aflojar las medidas, la ¿Qué lógica, pasa ahí? ¿Qué pasa ahí el 7 de septiembre? digamos, en un rango de 14 días, empiezan a haber movimientos colectivos relacionados con las ideologías que afectan al gobernante, es decir, con manifestaciones, ese tipo de cosas. Ojalá no ¿Puede las ser haya, que vuelva el conflicto social que o va a vuelva el ser un conflicto social. distinta? Sí, que vuelva el conflicto social. Exactamente. Entonces, el problema es ese. El problema es que digamos, la vulnerabilidad de la gente todavía está. No es que digamos, la gente va a recordar esto como una pesadilla ya en el mes de septiembre, que pasó. No, no. Hemos dicho que va a haber, de alguna manera, una nueva oleada que se va a dar hacia fin de año, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que hacer cuidado, mucho cuidado con lo que se sucede ahí. Yo como autoridad, si yo fuera autoridad, yo lo que tomaría es ciertas medidas como para evitar las reuniones en el mes de septiembre, para evitar ese tipo de cosas, que no se vayan a hacer, digamos, ningún tipo de reunión, entonces de tal manera que se evite la posibilidad de enfrentamientos, ¿no? Pero fíjate que hay algo que es mucho más ¿Hay llamativo, mucha que es violencia en esa época, Félix? caos, más que todo caos, caos y desorden, ¿sí? O sea, es situaciones de desorden, ¿sí? Entre el Eh, 7 de septiembre y el 21 de septiembre. Exactamente, hacia la parte final de septiembre. Pero lo peor ocurre en el año 2022, cuando Neptuno hace una oposición al Sol, ¿sí? Porque si en astrología se considera que, por ejemplo, cuando hablamos del Sol, que tiene que ver con la identidad de un país, quiere decir entonces que evidentemente, ya que el Sol dentro de la Carta de Chile representa la identidad, digamos, del país y representa al gobernante en sí mismo, digamos, tendencias izquierdizantes o ideológicas afectan, en este caso, el mandato, afectan el prestigio de Chile. Entonces se convierte en una suerte de caos donde se supone, bajo ese concepto, que, digamos, la izquierda estaría prácticamente casi en el mandato, ¿no? Entonces, o sea que estaríamos hablando de un año 2022 donde el ciclo de la izquierda llega, digamos, a una suerte de cúlmine, ¿no? Sosteniéndose aproximadamente hasta el año 2024, donde empieza a declinar. ¿Sí? Esto empieza a declinar. Y ya para el año 2025, Neptuno abandona el signo de Piscis para entrar al signo de Aries, perdiendo absolutamente toda su fuerza, lo cual implicaría entonces que aquellos movimientos de izquierda que tuvieron un apogeo, en este caso dentro de la República de Chile, decaen abruptamente. Cuando uno lee esto, daría la sensación de que uno estuviera, digamos, ante una repetición histórica, ¿no? De procesos que uno ha visto anteriormente, ¿no? Donde los movimientos de izquierda hacen un apogeo, aparecen carencias, ya que el planeta Neptuno está asociado generalmente con el caos y la escasez, entonces de tal manera que empiezan a haber problemas económicos muy serios, y llega el año 2025 y luego se produce una implosión de todo esto, ¿no? Entonces iniciando un nuevo ciclo. Entonces sería muy triste, digamos, que este simbolismo de alguna forma se cumpla de forma tajante. Lo mejor que puede ocurrir en ese periodo es que la gente, a partir de un ideal, se organice y empiecen a conversar, o sea, es decir, empiecen a conversar, empiecen a compartir ideas, ¿sí? Empiezan de alguna manera a debatir socialmente, junto, digamos así, con el mandatario, democráticamente, ¿no? Pero no desde el caos, porque Neptuno tiene fama de caótico, ¿no? Y es más, mira, esto se agrega a otra cosa que es muy importante, que el 14 de diciembre de este año va a haber un eclipse que va a atravesar todo el sur, ¿sí? Va a atravesar el sur de Chile. Y tú sabes que muy bien, y esto es de público conocimiento, en Estados Unidos, por ejemplo, apenas Trump había sido elegido, un eclipse atravesó todo Estados Unidos, ¿no? Entero,
Y Trump incluso hasta sin lentes miró esto y mira todos los problemas que han habido de divisiones en los propios Estados Unidos, ¿no? O sea, prácticamente enfrentados los sureños con los norteños, enfrentados los pro-Trump con los anti-Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y está justamente el planeta Neptuno implicado dentro de estos aspectos que tocaron Estados Unidos. Y hemos visto que el movimiento Black Lives Matter, que estuvo haciendo sus manifestaciones en Estados Unidos, tuvo justamente una financiación por parte de George Soros, ¿no? Y los movimientos de izquierda estaban enarbolando sus banderas en los momentos de la manifestación de Black Lives Matter. Entonces, obviamente, la izquierda está metida ahí, ¿no? Entonces, de la misma manera, entonces estamos diciendo, va a haber un eclipse que va a tocar el sur chileno. Entre paréntesis, yo quiero clarificar que aquí Félix no es que está haciendo una apología de la derecha, sino que Para está nada. indicando lo que ocurre de acuerdo a la astrología en los movimientos de izquierda y su vinculación con con este conflicto social. Es una constatación de acuerdo a la ciencia de Félix. Así es. Entonces, claro, entonces bajo este concepto yo lo que digo es llamar al diálogo. O sea, la gente puede tener sus conceptos, ¿no? Un concepto de izquierda, concepto de derecha, lo que quiera. Puede tener sus ideologías. No quiere decir que una cosa sea funesta o la otra no, ¿sí? Sino que lo que quiere decir simplemente llamar al diálogo, porque la mecánica que plantea aquí, ya que Neptuno, que representa en este caso los movimientos de izquierda, se opone al Sol, que en este caso representa la identidad del propio Chile, que representa en este caso al propio gobernante, implica casi como una suerte de destrucción de la identidad. Y eso es lo que me llama la atención. Porque en los momentos en los que hubo esa clase de contactos ocurrieron, por ejemplo, ataques a algunos monumentos que son bastante simbólicos que hacen a la identidad de Chile. Entonces, me llama la atención que eso ocurra, digamos, en sincronicidad. Entonces, llamar al diálogo, llamar a que la gente se calme, en principio, ¿no? Que puedan conversar. Ahora, eso por otra parte. Ahora, a nivel mundial, todo el mundo cree que China va a ser el nuevo líder del mundo, ¿sí? Todo el mundo dice, China está avanzando, China es la potencia, China es... Bueno, ¿qué resulta de la cosa? Resulta que ahora, casualmente hubo un eclipse hace unos días que atravesó China, ¿sí? Entonces, así como Estados Unidos les creó un montón de problemas, el eclipse anterior, entonces de la misma manera, el eclipse que va a bañar, o que ha bañado, perdón, China, le va a crear enormes problemas a China, al punto tal que 24 horas antes de que ocurra el eclipse, justamente se enfrentaron los hindúes con los chinos en la frontera, ¿no? Fíjate qué cosa tan curiosa, ¿no? Mira las sincronicidades como son. Ahora, como este eclipse va a estar activo durante 6 meses, entonces obviamente quiere decir que estos 6 meses próximos no van a ser los más armónicos para la República de China. Y China empieza su caída lentamente. Empieza, digamos, a nivel del mundo, empieza a perder. ¿Sí? Esto es muy importante. Otro acontecimiento que es bastante importante dentro del acontecer mundial es lo que parece que no tiene ninguna clase de lógica, que Donald Trump pueda ser reelecto, por ejemplo, ¿no? En este momento, ¿A ti te parece que sí, de acuerdo a la carta astral? sí, me parece que sí, me parece que sí. Sí. Entonces, y parece no tener ninguna lógica en este momento, ¿no? Pero, sin embargo, dentro de la carta astrológica que se observa de Donald Trump, se observa la victoria en él, ¿no? Se observa la victoria. Entonces, es más, la carta, ¿no?, de Joe Biden es una carta desastrosa, o sea, bastante desastrosa, la carta astrológica de este señor. Entonces, por ende, traería más problemas, digamos, que avance para los Estados Unidos, ¿No ¿sí? le ves ninguna posibilidad al reggaetonero? Yo no le veo posibilidades. No No, le no veo... es reggaetonero, es. Perdón, me equivoqué de onda artística. Rapero, rapero, rapero. Sí, no le veo ninguna posibilidad. Yo veo que va a ir creciendo, digamos, la popularidad de Donald Trump. Sí, lo que veo es que van a haber luchas terribles que se van a dar justamente en el mes de octubre. Probablemente el mes de octubre, incluso la guerra, esta guerra política, puede llegar inclusive, digamos así, a una suerte de boicot de tipo financiero, ¿no? Con retiros de capital masivos y cosas por el estilo. Pero no obstante, eh, digamos, la lógica de lo que se ve en la carta de Donald Trump, espero no equivocarme, justamente me da que Donald Trump es el nuevo gobernante. Es más, hay un montón de videntes, un montón de personas que aparecen en la televisión por doquier en el planeta que están anunciando que Donald Trump va a ser asesinado. No va a ser asesinado nada. Yo no veo que vaya a ser asesinado nada, ¿sí? Yo lo que veo es que Donald Trump, digamos, está, como quien dice, cubierto, ¿no?, adecuadamente, y tiene todas
la seguridad del caso, y que más bien China se va a convertir en un socio comercial, ¿no?, a futuro, ¿no?, que de alguna manera van a participar juntos, ¿no? Siendo, yo creería más que todo, que el sistema productivo parece que se va a trasladar a China y va a tener el control financiero de Estados Unidos. O sea, esa sería mi deducción, ¿no? Así Félix, que, te llevo de nuevo a nuestro querido Chile, porque sé que tú también lo amas profundamente. Te hago algunas preguntas más precisas. Suponte tú en materia política, ya que estamos abordando materia política. Tú sabes que tenemos, por lo menos la Constitución, la reforma Constitución así lo establece. El día 25 de octubre del año 2020 tenemos un llamado plebiscito a fin de determinar si sí vamos a una nueva Carta Constitucional o no vamos a una nueva Carta Constitucional. ¿Cómo lo ves tú? mira, dado el caos, como te vuelvo a indicar, del mes de septiembre, y dado que Neptuno va a estar tocando, digamos, puntos sensibles dentro de la carta, a mí me da la sensación que por alguna razón, ¿sí?, por alguna razón esto puede de alguna manera postergarse, ¿sí? Me da la sensación, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación. Ahora, las determinantes que aparecen aquí, por ejemplo, con las progresadas, ¿no?, hacia esa fecha, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, hay una técnica que se llama técnica de direcciones progresadas, ¿no?, que se utiliza para hacer cálculos de fechas. A mí, por ejemplo, me arroja que, fíjate, mira el mes de octubre, es un mes altamente polémico. La Luna realiza una semicuadratura con el planeta Plutón, ¿sí? La semicuadratura con el planeta Plutón señala ánimos absolutamente revueltos. Es como que toda la cloaca, digamos así, de un lugar saliera hacia la superficie, ¿no? Entonces, el planeta Plutón habla de los extremismos, o sea, no está hablando aquí, digamos, de cosas nada superficiales, ¿no? Entonces, por lo tanto, quiere decir que eh, yo lo que diría es de que, digamos, el clima que se da entre el septiembre y el mes de octubre tiende, digamos, hacia los extremismos, ¿no? Y entonces, de tal manera que se ve como casi perjudicial, se puede decir así, para el país entero, ¿no? Es como un desmembramiento. Si se diera de alguna manera esta suerte de elección, digamos así, dado que Plutón es un planeta que desintegra, ¿sí?, y en este caso está opuesto al Sol, eh, evidentemente sería un avance de aquellos que quieren digamos, esta reforma de la Constitución, esta nueva Carta Magna, ¿no? O sea, ¿podría postergarse ese plebiscito para Yo, alguna yo creo época que, yo, distinta? yo creo que dadas las condiciones que se dan en el mes de septiembre con el paso del planeta Neptuno y la enfermedad que parece ser que se hace notar, digamos, como una nueva oleada, yo creería que sí. Es más, mira, Bien, yo te digo que tengo algunas informaciones que me llegan, tú sabes que también me he dedicado al periodismo durante muchos años, ¿no? por supuesto. Entonces tengo ciertas informaciones de que están muy atentos, si bien está bajando, digamos, el índice de contagios, ¿sí?, están muy atentos ante la posibilidad de que pueda haber un nuevo brote. Entonces, hay desacuerdos, en este caso, que aparecen dentro del mandatario, ¿no?, y todo su grupo, en torno a las medidas a tomar, pero políticamente, tú sabes que yo en una época participé del gobierno de Alan García, ¿no? Políticamente en las decisiones, yo diría que no sería nada prudente de que se dé justamente este plebiscito en el mes de octubre. Eh, Estratégicamente, a mí me parece que por la salud de la población, por la armonía del país, se debería de posponer este plebiscito, ¿no? Y es más, o sea, claro, con ese índice volcánico, obviamente que aquellos que están a favor del plebiscito seguramente van a estar muy irritados si es que esto se pospone. No obstante, a mí me parece como que sería prudente que se posponga. Félix, ¿cuándo se avisora un cambio positivo para Chile? Te estoy hablando en materia de salud. ¿Cuándo se reactiva la economía? ¿Cuándo mejora el empleo? ¿Cómo ves tú el país si esto nos va a demorar mucho? ¿Si ya en el 2021 van a mejorar los números?
En el 2021, este planeta Saturno sale de la casa de la economía, entra dentro de la casa 3, hay una mejora dentro de los números, ¿sí? Aparece una mejora dentro de los números, pero esto no se va a hacer sentir, digamos así, como se dice, en el derrame, ¿sí? No se va a hacer sentir en el derrame, no se va a hacer sentir, digamos, hacia abajo, ¿sí? Lamentablemente. Van a pasar varios años hasta que esto verdaderamente produzca un recupero, ¿sí? Hay Varios empresas que años. años, van a pasar años, 2024, 2025, ¿sí? Vaya. Sí, 2024, o sea, van a pasar 4 años por lo menos, hasta que pueda haber un recupero. Pero luego del 2024-2025 la economía de Chile se recupera. O sea, se recupera. Allí sí podemos ver un Chile como el de hoy, por ejemplo, ¿no? Tendiente a un Chile como el de ayer. Ese es el punto. O sea, el análisis astrológico a mí lo que me lleva es que es como si se hubiera hecho, digamos, una suerte de autoboicot, una cosa compleja, ¿no? Como si fuera un organismo que se ataca a sí mismo, ¿no? Y se ataca a sí mismo, se debilita, y luego se empieza a recuperar de su autoataque, ¿no? Y finalmente, bueno, se da cuenta del error, ¿no? Una cosa así. Bien. Oye, y desde el punto de vista de la pandemia, ¿cómo ves tú a Chile? ¿Cuándo salimos de esto? ¿Cuándo se descubre la vacuna? No sé qué Mira, dicen los astros por ahí. el tema de la vacuna es un tema complicado. Mira, la conjunción de Júpiter con el planeta Saturno se va a dar acá en el grado cero del signo de Acuario, ¿sí? Aquí en esta zona, exactamente. Grado cero del signo de Acuario. Este grado cero del signo de Acuario que tú estás viendo aquí, justamente es el que fue habitado, o sea, en ese lugar se dio el día 23 de marzo la conjunción de Marte con el planeta Plutón, Marte con el planeta Saturno el 31 de marzo, y justamente en ese lugar, digamos, se han acumulado energías que son muy nocivas. Pues imagínate, si yo lo leo desde el punto de vista astrológico, yo digo, el planeta que daría la solución, que sería Júpiter, pasando en este caso sobre Saturno aquí, eh, ya que Júpiter representa la salud, ¿sí? Y Saturno representa la enfermedad por estar dentro de la casa 12. Entonces, me estaría indicando que esa inyección, o esa inyección, porque es Marte, el planeta que justamente pasó por ahí a finales del mes de marzo, el que se va a activar, no sería, digamos, algo tan benéfico, porque traería consecuencias posteriores. ¿Sí? Es decir, sería como hacer un experimento con la gente, ¿sí? Hacer como un experimento con la gente. Entonces, yo le diría a la gente que lo que trate de hacer es más bien reforzar su sistema inmune, trate en lo posible de ver el modo, digamos, de cambiar el modo de pensar, aquietar el sentir, ¿no? Y fortalecer la voluntad, comer lo más sano posible, es decir, conectarse con las verduras, las frutas, olvidarse de todo lo que tenga aditivos químicos y todo ese tipo de cosas para que el organismo se pueda fortalecer, ¿no? Entonces, ten presente algo, aquí el virus, que es el virus que está atacando, el virus que está atacando envía, digamos, la información a través de un ARN que se llama ARN mensajero, ¿sí? Que no es otra cosa que una proteína que envía información. Entonces, por lo tanto, podemos decir, es información lo que nos está matando, ¿sí? Es información. La gente tiene miedo, el miedo enferma. Entonces, es información. Tenemos que hacer cuidado, digamos, con el manejo de la información. Tenemos que ingresar buena información a nuestro cuerpo. Eso primero, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista Alimentarse bien, frutas, verduras, agua, eliminar todo lo que tenga químicos, básico. Y por otro lado, porque desde pronto no vamos a tener vacuna, dices tú. no, van a haber vacunas, pero las vacunas que van a haber no son una garantía de que no vayan a dejar consecuencias futuras. Ten ¿Cuándo presente, vamos a tener en Chile una relativa normalidad, Félix, desde el punto de vista de la salud? ¿Cuándo nos vamos marzo, ¿cuándo abril del año que vamos a viene, volver al teatro, al ballet, a después buscar de abril, un después de, sándwich en un... ¿Ah? después de abril. Antes de abril no creo nada. Sí, antes de abril Abril del año 2021. del 2021. Antes de abril del 2021 no lo veo. Sí. No, o sea, hasta ahí vamos a tener un arrastre todavía de las consecuencias de todo esto. Pero tú crees que podamos tener
No es que quiera forzarte. ¿Ah? A partir del 2021 ya estamos hablando de una relativa normalidad, pero antes, los pasos previos de poder abrir un pub, una discoteca, para que la gente de los restaurantes pueda sobrevivir, etcétera, ¿lo ves como un paso paulatino o lo ves realmente complejo? No, yo lo veo complejo, lo veo complejo. Yo lo que veo es que, mira, desde el punto de vista astrológico, si tú tomas, digamos, la carta astrológica del momento del surgimiento del virus, ¿no? O sea, donde se supone que surgió el virus, que fue en noviembre del año anterior, ¿sí? Del año 2019, ¿no? Tomando como referencia Wuhan, vos te vas a encontrar con que justamente este virus tiene naturaleza temporal, o sea, no es como el virus de la gripe, ¿sí? He ahí la respuesta de por qué, digamos, esto ya lo he venido diciendo, digamos, por todas partes, por qué desapareció en Italia. ¿Por qué desapareció en Italia? En Italia están pagando a ver quién está contagiado para hacerle un análisis viral. Y no encuentran uno. No encuentran uno en Italia. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo llegado al techo del contagio, de repente desaparezca todo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Sí? Investigadores argentinos están pidiendo que vaya a un contagiado y que le demuestre una fotografía del virus. Porque sabes que los únicos que fotografiaron el virus fueron los chinos. No hay una fotografía del virus. ¿Le vas a Por creer eso a no los tenía la chinos? más mínima idea. Sí, los chinos, entonces ¿le vas a creer a los chinos que mintieron? Entonces, bueno, estas cosas, por ejemplo, nos hacen pensar, ¿no? El virus de repente está desapareciendo. Mi pronóstico es que va a ser un pic, luego el virus empieza a desaparecer. O sea, la gente se empieza a fortalecer. Eso es lo que va a suceder. Acá hay un fenómeno político mundial detrás de todo esto. Mi lectura astrológica es que detrás de todo esto hay un fenómeno político mundial. Y un fenómeno político mundial que está asociado, digamos así, al reseteo de las economías internacionales. Esto ya lo venía diciendo yo en una entrevista que me hicieron en Canal 8, allí en Concepción, ¿no? Meses antes de que ocurriera Con el la... Pato Almendra. No, no, en la Es que mañana... el canal es del Pato Almendra. Ya, después también. Ya. Bueno, allí, casualmente, una entrevista, ¿no? Enríquez, ¿no? El amigo Enríquez, ¿no? Justamente me hizo la nota y casualmente le decía, va a haber un problema que se va a dar en el mes de marzo en adelante que va a afectar a todo el planeta. Este problema que va a afectar a todo el planeta va a generar el reseteo de las economías internacionales. Pero el fenómeno que hay detrás es un fenómeno económico. Y mira quiénes están detrás. Bill Gates, George Soros, Rothschild, ¿no? Rockefeller. Entonces, bueno, queda clarísimo. No, queda clarísimo que detrás de todo esto hay un interés, digamos así, de resetear la economía internacional. Los países La endeudados. desgracia de unos es la alegría de otros. Exactamente, como pasó en el año 1929. Es lo mismo. Cuéntame, Félix. Bueno, oye, se nos ha ido el tiempo, Félix. No sé, llevamos, esta parece que es la entrevista más extensa que hemos hecho. Me encantaría poder volver a conversar contigo en otro programa. Eh, para terminar, Félix, para la gente que lo está pasando horroroso, tenemos una tasa de cesantía en la región que ya está bordeando el 30%. Desgraciadamente, la Carta Astrológica de Chile no indica que esto vaya a cambiar muy rápidamente. ¿Cómo podemos hacer, viniendo de tu consejo sabio, para que estas personas puedan reinventarse de algún modo, poder llevar comida a sus casas, poder tener un nivel menor de desesperación, más allá de que tengan una alimentación más sana para reforzar su salud? ¿Qué le podrías decir tú a esas personas para Mira, yo despedirnos creo de este que programa? vamos a tener que empezar a utilizar las redes sociales, ¿no? En principio, para aquellos que tengan un rinconcito dentro de casa, empezar a tirar semillas, empezar a poner las semillas, empezar a sembrar dentro de casa, en el balcón, en el lugar donde sea. Intercambiar. Yo hago lechuga, tú haces zanahoria, tú haces tal cosa, porque esto viene para largo. Entonces, de tal manera que empezamos a generar una economía paralela, de tal manera de que empecemos a intercambiar este tipo de cosas. Vamos a usar las redes sociales. Bueno, Entonces, y eso también sería un llamado también fuerte a ser solidario y a armar comunidades, pues. En así es. definitiva, ser comunidad en el mejor de los sentidos. No en el sentido de que
la marihuana o la droga, eso, no, no, no. No, Estoy hablando de hacer solidaridad y de vincularnos como seres humanos. así es, tal cual. Hacia ahí Querido, yo creo que hay que apuntar. Y en definitiva, solo quiero agradecerte, hermano, este tiempo de vida que nos has dado. La vida es lo más valioso que podemos compartir. ¿Dónde te podemos encontrar, Félix, para hacerte consultas singulares? perfecto, mira, pueden ubicarme a través de mi Facebook, Félix Guillermo Novella, B corta E, doble L A, Novella Q, K O, ¿no? Pueden encontrarme ahí a través de Facebook, o si no, directamente en mi WhatsApp, ¿no? Más 56 9 90 67 9763. Más Vamos 56 a 9 colocar 90. todo esto en el generador de caracteres también. Muchas gracias por tu ayuda, por tu aporte, hermano querido. Te mando un tremendo, tremendo abrazo y queridos amigos y amigas, me despido en este programa emblemático de Líderes en Pandemia. Han escuchado a un hombre sabio que tiene una cultura importante, que ha recorrido el mundo, que es argentino, chileno, peruano y ciudadano del mundo. Muchas gracias, Félix, un gran, gran abrazo y todo mi amor también para nuestros hermanos peruanos. Muchas gracias a ti y gracias y saludos a toda la República de Chile, a todos los amigos que quiero mucho y seguro que cuando se levanten las restricciones de la frontera voy a estar por allá nuevamente. Muchas gracias. Un ¿Ya? abrazo. Bueno, y tienes que finalizar la reunión tú, porque hoy día te Eso. tocó grabar a ti. Muchas gracias. Chao. Chao.